a Jesús. Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos, que el Señor los bendiga. Estamos, como siempre, aquí en nuestra lectura bíblica, el día de hoy, el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Y pues estas son instrucciones que Moisés estaba dando al pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. Capítulo tras capítulo estamos viendo todo lo que los israelitas tenían que absorber, tenían que prestar atención y tenían que ponerlo por obra. Todas estas son leyes que debían cumplirse de una forma física, pero nosotros aprendemos que estas leyes tienen también simbología espiritual para que nosotros aprendamos a ser pueblo de Dios. Muy bien, vamos a empezar entonces con el versículo 1, capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Nos dice así la palabra. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Es decir, los jueces tenían que ser completamente imparciales, rectos, ¿verdad? Así, en el temor de Dios, tenían que poder resolver el problema sin buscar favoritismo y mucho menos, como ya hemos leído antes, no debían admitir sobornos. Lamentablemente en este tiempo, en este mundo, pues ya es algo un tanto común, ¿sí? Lamentablemente que no haya justicia recta en los tribunales. Pero en el pueblo de Dios tenía que haber rectitud completa. Así también como dice el apóstol Pablo y exhorta a la iglesia, no vayan entre los incrédulos a los tribunales. Ustedes tienen toda la sabiduría del Señor para resolver sus pleitos, ¿verdad? ¿Recuerdan la iglesia de Corintios, donde habían personas que se peleaban unos con otros? El apóstol Pablo decía, ¿no debierais más bien sufrir el agravio? ¿Qué les parece si nos vamos a este texto bíblico que le estoy mencionando? Esto está en en Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo respecto a los cristianos yendo a los tribunales. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 1. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que ¿no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Bueno, lo que sucedía es que en la iglesia de Cristo ahí en Corinto, pues habían conflictos, habían problemas tan grandes que iban a los tribunales del mundo, de los incrédulos. Por eso es que el apóstol Pablo exhorta fuertemente. Dice, ¿cómo es posible que vayan ante los injustos, ante los incrédulos, y no delante de los santos? Pues en el pueblo de Dios tiene que haber personas suficientemente maduras en el Señor para poder controlar todo ese tipo de aspecto.
¿sí? Que no hayan injusticias, que no anden peleando los unos con los otros. Tiene que haber vamos a decir, como una persona que esté controlando esto, pero que sea imparcial, que no se parcialice con alguna u otra persona. Es que tal persona, es que tal hermanito es mi amigo más cercano, entonces por eso voy a estar parcializado. No, debe haber justicia, ¿sí? Lamentablemente se ve también esto en iglesias, pero el Señor está diciendo al pueblo, a su pueblo, que tienen que ser rectos en cuanto a este tipo de conflictos. Por eso el Señor a través de Moisés estaba diciendo a su pueblo esto: si hubiere pleito entre alguno y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Claro, estas son leyes que tenían que escribirse para la nación de Israel, pero estamos viendo que también en la iglesia, en cierto sentido, nosotros tenemos que también ponerlo en práctica, ¿sí? Como ya habíamos leído en 1 Corintios capítulo 6. Bueno, aquí en el versículo 2, y esto es algo que tenían que cumplir físicamente los del pueblo de Israel, dice: y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Bueno, esa era la forma en que tenían que proceder ahí en la tierra de Israel. Si aquel delincuente o aquella persona que ha cometido una falta pues merecía azotes, pues tenía que darse azotes según el castigo que haya cometido. Que por supuesto también habían faltas que merecían la muerte, ¿verdad? Ya habíamos visto en capítulos anteriores que habían faltas que incluso podían pagarse con un apedreamiento. Entonces es un tema que esto hacía que el pueblo de Israel realmente camine en el temor del Señor, que las cosas eran serias, que no había que estar jugando con las leyes de Dios, sino que esto era algo bastante serio. Bien, el Señor Jesús nos trae para nosotros, que somos su iglesia, unas instrucciones que ya no comprende en que tengamos que azotar al hermano. Por supuesto que no. El Señor Jesús, para su iglesia, nos pone las siguientes instrucciones. Dice el verso 15 de Mateo 18. Mateo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No humilles a tu hermano en público de buenas a primeras, no. Primeramente, exhórtale estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bien, entonces cuando el Señor dice si te oyere, has ganado a tu hermano, no quiere decir has ganado el caso, sino que has ganado a ese hermano para el Señor, porque es un hermano que está corrigiendo su vida, porque es un hermano que está dejando ese pecado y se arrepintió, y el Señor está haciendo crecer la vida de este hermano, ¿verdad? Como todos, cada uno de nosotros tenemos que crecer en el Señor, necesitamos muchas veces exhortación conforme a la palabra de Dios para que el Señor vaya puliendo nuestras vidas. Entonces, dice, si tu hermano oyere, has ganado a tu hermano, ¿no? Un hermano para el Señor. Mas, si no te oyere,
debes tomar contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La cosa se pone más seria. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, es decir, si esta persona sigue rebelde, aunque ya la iglesia misma está exhortándole para que deje ese pecado, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, esa persona en realidad no es de la familia de Cristo, porque no quiere sujetarse a las palabras de Cristo. Por supuesto, hermanos, cuando nosotros exhortamos a alguien, a algún hermano, tenemos que exhortarle conforme a la palabra. Es decir, mira, hermano mío, tú has hecho esto, has cometido esta falta, y en la palabra dice que no debemos hacer tal cosa, ¿verdad? Eso es exhortar. No se trata de que, es que mi hermano no ha cumplido mi capricho y por eso lo tengo que exhortar. No. Se trata de guiar a los hermanos a obedecer la palabra. Aquel hermano que no quiere caminar conforme a las escrituras, ese es el que tiene que ser exhortado de esa manera. Y esa es la forma que el Señor Jesús pues nos da a la iglesia, ¿sí? Para que realmente en la iglesia pueda haber santidad, pueda haber rectitud. Muy bien. Continuamos entonces con el libro de Deuteronomio. Nos vamos al versículo 4. Nos dice, es un versículo corto, pero que dice mucho. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Bueno, cuando trillaban los campos, cuando venía la cosecha, dice, no pongas bozal a este buey que está trabajando en los campos, ¿no? Que está cosechando el trigo. También puede comer, que coma, que siga comiendo lo que hay ahí. Entonces, no puedes aprovecharte del buey de una forma tan desconsiderada, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo nos explica la simbología espiritual de este versículo. Nos dice en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9. A ver, vámonos. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a ver. El apóstol Pablo estaba hablando respecto a trabajar en el campo del Señor, ¿sí? En el campo del Señor. Es decir, están sembrando la palabra, cosechando vidas para Cristo, etc. Bien, entonces, para entrar en todo el contexto, vamos a leer desde el versículo 1 y dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bueno, el conflicto que se suscitaba aquí era que habían algunos hermanos ahí en esa época, algunos cristianos, que decían que el apóstol Pablo no tenía derecho de recibir las ofrendas, de recibir el sustento, porque habían algunos que no lo consideraban apóstol. Pero el apóstol Pablo estaba dando la palabra y la iglesia de los Corintios era el sello de su apostolado, ¿verdad? En otras palabras les estaba diciendo, ustedes están creciendo en el Señor porque les estoy dando de comer comida espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros acaso no tenemos también derecho a recibir de ustedes lo físico, es decir, el alimento, el sustento?
Y dice, y continúa el verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Muy bien, entonces aquí el apóstol Pablo nos está explicando que este versículo de Deuteronomio nos está hablando en un aspecto espiritual, ¿verdad? Cuando en Deuteronomio, el versículo que hemos leído, el versículo 4, que dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, el apóstol Pablo dice, ¿acaso esto escribió por los bueyes? ¿No lo escribió por nosotros? Porque estamos en el campo del Señor. Bueno, también el Señor Jesús lo decía de esta manera, cuando ustedes vayan a predicar, comed lo que os pongan delante, porque el obrero es digno de su alimento, ¿verdad? Por supuesto, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, no lo estamos haciendo por recibir recursos materiales. Que el Señor nos guarde de hacer eso, pero nuestra recompensa en realidad está en los cielos. El galardón es celestial. Sí, en realidad nosotros estamos aquí para agradar al Señor, no para recibir cosas materiales. Pero los hermanos, de parte de aquellos que oyen la palabra de Dios, pues ya de parte de cada uno, pues surgirá en su corazón, si quieren, si tienen en su corazón, pues de alguna forma retribuir esa labor. Pero por supuesto, aquí no le pedimos, no le exigimos, no estamos torciendo las escrituras para recibir algo material, porque eso es algo torcido delante del Señor. Recordemos al profeta Balaam, que él hablaba algo torcido. Él quería maldecir al pueblo de Israel para recibir riquezas materiales. Y por supuesto, eso fue reprendido por el Señor fuertemente. De hecho, el profeta Balaam fue desechado, fue rechazado por Dios. Entonces, cuando dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare, ya estamos viendo que sí hay simbología espiritual. Y continuamos con el verso 5. Esta ley dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él, delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Bueno, esta era una ley también bastante interesante, que por supuesto estamos aprendiendo la simbología espiritual de esta ley. Aunque hay mucho que aprender, hermanos, hay mucho que el Señor nos va enseñando poco a poco a medida que nosotros vamos escudriñando su palabra, pero es interesante que el Señor dice, si un hermano muere, pues
su otro hermano que quedó vivo tiene que tomar a su mujer y levantar descendencia a su hermano, ¿sí? Y si no quiere levantar descendencia, entonces, bueno, tenía que suceder este tipo de cosas, ¿no? Que se acerque su cuñada, ¿sí? Que se quite el calzado del pie, ¿no? Que le quite el calzado del pie a ese varón que no quiere levantar descendencia, y se le dirá el descalzado. ¿Mm? El descalzado. Bueno, vamos a hablar un poquito respecto al tema del evangelismo. Recuerda que el apóstol Pablo habla del apresto del evangelio de la paz, ¿no? Calzaos los pies del apresto del evangelio de la paz. Entonces, se simboliza el tema de ir a predicar con ese calzado espiritual. Y si alguien no quiere levantar descendencia del Señor, es decir, nuevos nacimientos, personas que nazcan del Espíritu Santo de Dios, pues en realidad es como el descalzado, el que no va a evangelizar, el que no tiene palabra de Cristo morando en él. Es algo interesante que vamos a ir aprendiendo y puliendo lo que el Señor nos está enseñando al respecto. Pero eso es interesante. Si alguien no se pone los calzados del apresto del Evangelio de la paz, será alguien que no levante descendencia espiritual. Y bueno, ahí de todas formas el Señor nos irá enseñando cada día más respecto a lo que nos quiere decir con estas leyes. Bien, continuamos entonces el versículo 11. Nos dice: si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. En otras palabras, si hay dos varones que están riñendo, que están peleando, y la mujer quiere defender a su marido, usted sabe, ¿no? De pronto la parte más débil de un hombre, pues son las partes, el aparato reproductor, vamos a decir. Entonces, si una mujer, por defender a su marido, pues le agarra de sus partes vergonzosas, dice, si alarga su mano y asiere sus partes vergonzosas, entonces le cortarás la mano a esa mujer, no la perdonarás. Por supuesto, hermanos, esto también simboliza el tema de la fertilidad espiritual. ¿Sí? Nosotros, por supuesto, tenemos que ser fértiles y poner la semilla de la palabra de Dios. No podemos desear que uno de nuestros hermanos no sean fértiles en el Señor. Bueno, de alguna u otra manera, aquí está exhortando en realidad a aquella mujer que ataca la parte fértil del varón, ¿sí? Bueno, si se puede entender de esa forma, lo cierto es que en ese tiempo la ley para el pueblo de Israel era esa. Si una mujer hace tal cosa, ¿no? Si dos personas están riñendo uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No la perdonarás, no tengas misericordia de su mano. Dice, continuamos verso 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Bueno, aquí nos está hablando respecto a la honestidad, a la honradez, porque por supuesto hay personas que pueden utilizar una pesa que diga, por ejemplo, 1 kilo, pero en realidad pesa menos que 1 kilo cuando utiliza una balanza, ¿sí?
Entonces, si es que tienen una pesa que dice 1 kilo, pero en realidad pesa menos, esto es para, pues por supuesto, engañar, ¿sí? Para engañar a su prójimo. Y el Señor dice que no haya esto en el pueblo de Israel. No puede haber esto. Dice que no haya pesa grande y pesa chica. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Un efa era una medida que se usaba para pues medir la harina, principalmente los granos, el cereal, ¿sí? Si no recuerdo mal, la medida era aproximadamente 20 litros. Va por ahí, 20 y tantos litros. Entonces no podían tener una efa más grande o más pequeña. Tenía que usarse la medida cabal, la medida justa. Por eso dice el verso 15, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Entonces, si hay alguna persona que está engañando de esta manera, o de cualquier manera similar, dice que eso es abominación al Señor. Cuando una persona está engañando a su prójimo, eso es abominación al Señor. Continuemos con el versículo 17. Nos dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. No tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Recuerdan, hermanos, de aquella ocasión en que sí, verdaderamente el pueblo estaba cansado, el pueblo ya estaba tanto debilitado y vinieron los amalecitas y peleaban con los israelitas y Moisés estaba en el monte levantando sus manos? Cuando levantaba sus manos, entonces Israel prevalecía. Cuando se cansaba Moisés, bajaba sus manos y entonces Israel empezaba a perder la batalla. Esto era una muestra, por supuesto, de que la batalla la podían vencer es por el Espíritu del Señor, del Dios de Israel. Porque Moisés bajaba las manos y el pueblo de Israel pues empezaba a ser derrotado, pero levantaba sus manos y Israel prevalecía, ¿sí? Por eso también vinieron estos dos varones a ayudar a Moisés a sostener sus manos, ¿verdad? Entonces el Señor se acuerda de eso, de que los amalecitas aprovecharon la debilidad de Israel para hacer tropezar al pueblo de Dios. Y esto también está claro también en una simbología espiritual. Porque si hay alguna persona, algún hermano que está débil en su fe y viene otra persona y lo hace tropezar con maldad, ¿no? Lo lleva al mundo, pero de una forma más descarada. Hay que tener cuidado con esas personas. Por supuesto, nosotros no estamos llamados a destruir a nadie. Esto era para la ley de Israel de aquel tiempo, del Antiguo Testamento, cuando las leyes eran físicas, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, nosotros, como dice la palabra, tenemos que tener misericordia. Ama a tu enemigo, ¿verdad? Bendice al que te aborrece. No busques el mal de nadie. Eso es lo que nos dice ahora el Señor Jesús. Esas son las instrucciones para nosotros, para el pueblo de este tiempo. Sin embargo, si hay alguna persona que, viendo que un cristiano está débil en su fe y aprovecha eso para desviarlo aún más, pues hay que tener mucho cuidado con esa clase de personas, ¿sí?
mucho cuidado. De todas formas, pienso que una persona así realmente es rebelde y contumaz delante del Señor, ¿no? Pero bueno, de todas formas, son leyes que tenemos que considerar, que tomar muy en cuenta. Bien, hemos terminado el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Espero que haya sido de bendición para su vida. Y me despido esperando encontrarlo también en el próximo capítulo. Hay mucho que aprender, hay mucho que profundizar y el Señor nos va enseñando paso a paso, poco a poco, todo lo que significa la palabra de Dios. Todo aquello que en el Antiguo Testamento se escribió para nosotros entender en un aspecto espiritual. Bien. Le mando un abrazo, muchas bendiciones y hasta el próximo capítulo.